Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos este gran día de reposo estudiando el Brit Hadashah. Estaremos estudiando el libro de Mateo. Mateo capítulo número 13. Vamos a estudiar acerca de las parábolas del reino, pero mira algo interesante, a la luz del Tanaj. ¿Cuál es el propósito de este estudio? Bueno, revelar cómo las parábolas que se describen en Mateo capítulo número 13 no son simples enseñanzas ilustrativas, no son enseñanzas de una doctrina distinta, sino mensajes proféticos que Yahshua revela solo a los que están siendo despertados como parte de la casa de Israel. Estas parábolas las podemos encontrar justo en el Tanaj. Y al entenderlas en ese contexto, se revela el plan de redención, el plan de juicio y de restauración del reino prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Así que, ¿qué te parece si comenzamos con la lectura de Mateo capítulo 13, versículo 10 al versículo número 11? Mateo capítulo 13, versículo 10 y versículo número 11. Dice: Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Yahshua respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Fíjate qué interesante. En el Tanaj podemos ver los misterios. Ahora, te repito, el Tanaj, tú lo conoces como el Antiguo Testamento. En el Tanaj, los misterios del reino no son secretos esotéricos, sino realidades proféticas, escondidas hasta su cumplimiento. Y esto lo podemos encontrar justo en Deuteronomio capítulo 29, versículo número 29. Dice: Las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Elohim, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Daniel capítulo 2, versículo número 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Vamos un poquito más adelante a Daniel capítulo 2, versículo número 28. Pero hay un Elohim en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, vemos cómo es que Yahshua habla en parábolas, porque está revelando el cumplimiento de los misterios del reino a través de su ministerio. Especialmente el misterio de la restauración de Efraín, que encontramos justo en el libro de Oseas capítulo 1 y en el libro de Ezequiel capítulo número 37 acerca de el valle de los huesos secos. Pero mira, comencemos con la primera parábola, la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versículo 3 al versículo número 9. Mateo capítulo 13, versículo 3 al versículo número 9 dice: Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos a leer Mateo capítulo 13, del versículo 18 al versículo número 23. Vamos a continuar con la parábola del sembrador. Dice: Oíd pues, vosotros, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículo número 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Veamos las referencias que podemos encontrar en el Tanaj. Acompáñame por favor a Isaías capítulo 55, del versículo 10 al versículo número 11. Isaías capítulo 55, versículo 10 al versículo número 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Jeremías capítulo 4, versículo 3 y versículo número 4 dice: porque así dice Yahweh a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Yahweh y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Fíjate qué interesante lo que estamos leyendo. Podemos ver entonces la semilla de la Torá y del reino. Dice que no puede dar fruto en un corazón no labrado, es decir, en un corazón incircunciso. Ahora, la aplicación profética pudiéramos verlo como el buen terreno es justo el remanente de Israel que recibe la Torá con emuná en Yahshua. ¿Te das cuenta de lo que te estoy comentando? El buen terreno es como el remanente que recibe la Torá con emuná en Yahshua. Es decir, cree, confía y obedece. Y el fruto, pudiéramos concebirlo como la justicia, la obediencia y la mansedumbre. Isaías capítulo 5, versículo número 7. Ciertamente, la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Vamos ahora a la parábola de la cizaña. Mateo capítulo 13, del versículo 24 al versículo número 30. Mateo capítulo 13, versículo 24 al versículo número 30 dice: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadle manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Vamos un poquito más adelante, Mateo 13, versículo 36 al versículo número 43. Mateo capítulo 13, del versículo 36 al versículo número 43 dice: entonces, despedida la gente, entró Yahshua en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles.
De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, veamos la referencia que encontramos de esta parábola en el Tanaj. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 23, versículo número 28. Y es que, insisto, Yahshua, nuestro Mesías, nunca vino a hablar una parábola distinta a su palabra. Nunca vino a hablar parábolas que hablaran de otra religión, de otra doctrina o de otra denominación. Yahshua vino a hablar de las parábolas que hablan justo acerca del reino de Elohim y el cumplimiento profético que habrá en los últimos tiempos. Jeremías capítulo 23, versículo número 28. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Yahweh. Ahí vemos una semejanza justo con lo que estamos leyendo en el libro de Mateo. Vamos ahora al libro de Salmos, capítulo 1, versículo 4 al versículo número 6. Libro de Salmos, capítulo número 1, del versículo 4 al versículo número 6 dice: No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Yahweh conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos ahora a Joel capítulo 3, versículo número 13. Joel capítulo 3, versículo número 13. Echad la hoz, porque la mies ya está madura. Vuelvo a leer: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Vamos ahora a Malaquías. De Malaquías capítulo 3, versículo 18 al capítulo 4, versículo número 1, voy a parafrasearte un texto. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Viene el día ardiente como un horno. Esto es bien interesante porque vemos entonces cómo es que la cizaña se parece al trigo, pero no da fruto. Bueno, vemos cómo es que Elohim permite que crezcan juntos hasta el tiempo de la siega final. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Hoy no es la forma que está sucediendo. La cizaña está creciendo junto con el trigo, pero llegará el punto en donde Yahweh, nuestro Elohim, a través de su Dabar, que es Yahshua, separará. Vamos ahora a la parábola de la semilla de mostaza. ¿Cómo es el crecimiento del reino? Mateo capítulo 13, versículo 31 y versículo número 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Vamos ahora al Tanaj. Vamos al libro de Ezequiel capítulo 17, versículo 22 al versículo número 24. Ezequiel capítulo 17, del versículo 22 al versículo número 24 dice: Así ha dicho Yahweh el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro, y lo plantaré del principal de sus renuevos, cortaré un tallo, y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré, y alzaré ramas, y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Yahweh, abatí el árbol sublime. Levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Yahweh, lo he dicho y lo haré. Vamos ahora a Daniel capítulo 2, versículo número 35. Daniel
capítulo 2, versículo número 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Vamos ahora a Isaías capítulo 11, del versículo 1 al versículo número 10. Isaías capítulo 11, versículo 1 al versículo número 10 dice: Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. Y les hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Vemos cómo es que el reino comienza como un grano de mostaza, pero dice que crece entre las naciones como un gran árbol. Y mira, esto es tan interesante, es la figura de Israel restaurado y lleno de Torah. ¿Te das cuenta? Vamos ahora a otra parábola. Mateo capítulo 13, versículo número 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Vamos ahora a Génesis 18, versículo número 6, donde Abraham le ordena a Sara hacer pan con 3 medidas de harina. Génesis capítulo 18, versículo número 6. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Vamos ahora a Éxodo capítulo 12, versículo número 15, donde justo se prohíbe la levadura en Pesaj como símbolo de impureza, pero aquí se usa como símbolo de expansión del reino. Éxodo capítulo 12, versículo número 15: 7 días comerás panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Esta parábola representa cómo es que la Torá, injertada en el corazón de Efraín, puede transformar la masa, puede transformar grandes naciones. Vamos ahora a la parábola del tesoro escondido. Israel entre las naciones. Mateo capítulo 13, versículo número 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vamos ahora al Tanaj, a Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Éxodo capítulo 19, versículo número 5. Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Te das cuenta? Salmos 135, versículo número 4. Porque Yahweh ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Oseas capítulo 2, versículo número 23. Oseas capítulo 2, versículo número 23. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Lo-ruhamah, y diré: Lo-ammi, tú eres pueblo mío, y él dirá: Elohim mío. Vemos cómo Yahshua
dio su vida por todo el campo. Es decir, Yahshua dio su vida por todo el mundo. ¿Sabes para qué? Para recuperar su especial tesoro, la casa de Israel. Casa de Israel restaurada. Vamos ahora a Mateo capítulo 13, versículo 45 y versículo número 46, la perla de gran precio, donde podemos ver justo esta unidad de Israel y de Judá. Mateo 13, versículo 45 y versículo número 46. Dice: también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Vamos ahora a ver la referencia de esta parábola en el Tanaj. Vamos a Zacarías capítulo 9, versículo número 16. Zacarías capítulo 9, versículo número 16 dice: y lo salvará en aquel día Yahweh su Elohim como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Veamos ahora Isaías capítulo 62, versículo número 3. Isaías 62, versículo número 3. Y serás corona de gloria en la mano de Yahweh, y diadema de reino en la mano del Elohim tuyo. Podemos ver cómo es que esta perla preciosa, pues en cierta forma habla acerca de Judá, quien nunca fue dispersado como Efraín, pero que necesita al Mesías para ser completo. Ezequiel capítulo 37, versículo 15 al versículo número 28, que creo que es un versículo que ya probablemente sabes, porque lo hemos leído en varias ocasiones, que nos habla acerca de la unión de los dos palos, Judá y Efraín. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para Joseph, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro para que sean uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con eso? Diles: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo el palo de Joseph que está en la mano de Efraín y en las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré en el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre los que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Versículo 21. Y les dirás: así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Elohim. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Yahweh, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Vamos ahora a Mateo capítulo 13, del versículo 47 al versículo número 50. Veamos ahora la parábola de la red. Juicio y separación final. Mateo capítulo 13, versículo 47 al 50 dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Veamos ahora la referencia que podemos encontrar en el Tanaj. Vamos al libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 1,
versículo número 15. Habacuc, capítulo 1, versículo número 15. Dice: sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Ezequiel, capítulo 32, versículo número 3. Ezequiel, capítulo 32, versículo número 3 dice: así ha dicho Yahweh el Señor, yo extenderé sobre ti mi red con reunión de muchos pueblos y te harán subir con mi red. Isaías, capítulo 66, versículo 18 al versículo número 20, que nos habla justo acerca de cómo Elohim traerá de entre las naciones a los dispersos de Israel como ofrenda. Isaías capítulo 66, versículo 18 al 20, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Versículo 19, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron mi voz, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Versículo 20, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yahweh, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Yahweh, al modo que los hijos de Israel traerán la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yahweh. Podemos ver cómo la red es el movimiento del reino, el llamado al despertar, pero no todos los que oyen serán pescados buenos. ¿Te das cuenta? Veamos ahora Mateo capítulo 13, versículo número 52, que nos habla acerca del escriba instruido. Es decir, los que enseñan Torah y justo el Mesías. Mateo capítulo 13, versículo número 52, él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vamos ahora a la referencia que podemos encontrar en el Tanaj, en Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo número 3. Segunda de Crónicas, capítulo 15, versículo número 3, dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Elohim, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Malaquías, capítulo 2, versículo número 7, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Yahweh de los ejércitos. Jeremías capítulo 31, versículo número 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Hoy, Elohim está levantando escribas restaurados, discípulos que enseñan la Torá con el testimonio de Yahshua. Así que mira, podemos ver que Mateo 13 no es una colección de parábolas sueltas, es una profecía bien estructurada. Si te fijas, comienza con la siembra del reino, la dabar, la palabra. Luego nos habla acerca de la confrontación entre el trigo y la cizaña, que justo es el despertar de Efraín del sistema babilónico. Luego sigue el crecimiento oculto del reino, donde nos habla acerca de la levadura y la mostaza. Y termina con la restauración de Israel, tesoro y perla. Y mira, qué interesante que justo para cerrar esta serie de parábolas que está hablando Yahshua, con el juicio, la red y justo la misión del remanente, como escribas. Así que mira, si tú el día de hoy estás escuchando esto, no es casualidad, estás siendo despertado. Yahshua enseñó esto a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy el tesoro está saliendo del campo y la red ya se está tendiendo. Así que la pregunta es, ¿eres trigo o eres cizaña? ¿Estás dando fruto o estás apagando la semilla? ¿Estás enseñando tradición o estás enseñando revelación? Es tiempo de volver al reino y entrar al propósito eterno. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat.
Bendiciones.